Aquí es el lado al cuadrado, esto es 9, la mitad de... es que extraño este dibujo, es completamente extraño, creo que algo no calza acá, pero bueno, es el dibujo que estoy haciendo. Este es el lado al cuadrado, ¿ya? Correspondiente a la parte del medio sí calza, porque está girado. Entonces se va viendo que voy jugando con la geometría para encontrar distintas maneras de cómo comprobar o tratar de entender este valor. Hasta que llegué a este punto, que es muy interesante. Voy a emplearlo un poco más acá. Porque dentro de todo este desorden, que es muy interesante, se va a producir algo muy importante. Esta es la octava parte del perímetro de circunferencia y este es el segmento que corresponde a la octava parte del perímetro de circunferencia, pero el octavo triángulo. Significa que si yo divido por 8 el perímetro de circunferencia, esa es su octava parte. Aquí es donde empiezo con el tema de la estructuración de los segmentos que estructuran las bases de los triángulos que van sumados, van dando forma al número pi. Si yo dividí el perímetro de circunferencia en 8 partes, esa octava parte, que queda reflejada acá, representa a la suma de 8 veces el segmento que va a dar un acercamiento a pi. Pero aquí está lo interesante. Este segmento no está para calcular el número pi, está para fijar esa posición del perímetro de circunferencia. Y es aquí donde yo voy reflejando algo muy importante. Los segmentos que sumados dan forma al número pi son los segmentos que representan las partes del perímetro de circunferencia a un valor que ya existe. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Habitualmente, vamos a ver que esto representa a la cuarta parte del perímetro de circunferencia, pero aquí se genera la mitad de la cuarta parte del perímetro de circunferencia, que es igual a la octava parte del perímetro de circunferencia. Entonces, ¿cómo se da esto? Se da al... ¿Cómo se da? Bueno, se da... a ver, ¿dónde lo hice? Acá está. Un segundito. Entonces, lo que estoy diciendo yo, que aquí se refleja la octava parte del perímetro de circunferencia como con un segmento que es igual a un triángulo. Si yo doy la forma, esto es un triángulo, esto es su base, representa la octava parte del perímetro de circunferencia. Pero el radio... Y ahora, ¿qué pasa? Este valor corresponde al valor 4,5, correspondiente al cuadrado anterior, su octava parte, cuya diagonal es 6.3396.61031, 96.1031. Eso menos la octava parte del cuadrado anterior da este valor 1.86396.1031. Eso al cuadrado más el valor 1.86396.1031 al cuadrado da un valor 23.7350 su raíz cuadrada es 4.7080491 dividido por 2, esto es igual a 2.4445. ¿Qué significa? Que este cruce con este cruce representa una línea que va a trazarse justo partiendo del radio hacia el borde del perímetro de circunferencia, que va a indicar la mitad de la octava parte del perímetro de circunferencia. Entonces, estos ejercicios van a dar a entender que este valor, que es 2.43356 menos el radio 6.3396, va a dar este valor 3.9285785. Si esto se eleva al cuadrado, menos el radio 6.3396 al cuadrado, va a dar este valor, cuya raíz cuadrada va a ser ese número que está acá. Entonces aquí yo encontré la posición exacta, pero eso era una parte, porque la otra parte, la que buscaba yo, era esta. Entender que si yo proyecto esta línea hacia afuera, la cual me da justo la división de la mitad del perímetro, de la octava parte del perímetro de circunferencia, voy a obtener este valor. Si eso se lo resta a este, voy a obtener este valor. Entonces lo que estoy buscando es esto. Y aquí ocurrió algo muy interesante, porque de aquí en adelante empieza a haber un juego con la geometría interna. Aquí, desde este punto en adelante, la geometría interna empieza a tener otro valor completamente distinto. Esa geometría interna
parte necesariamente entendiendo que existe un perímetro de circunferencia, existe un cuadrado cuyo lado es 12.7279.206, ¿ya? Que tiene dentro de su interior un cuadrado que tiene 4 partes que iguales a 9, que va, al ser dividido por 8, cada parte va a representar una parte del perímetro de circunferencia, o sea, 4, 5 representa 5, 4, 5, 4, 5. Pero hay que fijarse bien en la posición de este cuadrado. Observen, aquí representa a la octava parte del perímetro de circunferencia. Entonces, ahora las posiciones que juega ese cuadrado dentro del perímetro de circunferencia es la que da la forma a la geometría posicional que va a dar con un valor exacto. Como dije, esta es una visión superficial del ejercicio. El cuadrado que yo señalé que representaba la octava parte del perímetro de circunferencia partió aquí, ¿ya? Y ahí está la octava parte del perímetro de circunferencia, pero se desplazó hacia afuera. Pero observen, este cuadrado refleja que aquí 4, 5 representa la octava parte del perímetro de circunferencia, pero 4, 5 representa 7.5, ¿ya? Y esto es 2.5. Entonces aquí voy viendo que se va formando algo interesante. Este valor de acá representa ese valor y este valor de acá representa este valor, pero este valor sumado con este dan 4, 5. Entonces aquí voy viendo el juego de la geometría, porque si de aquí empieza a disminuir para allá, voy a empezar a partir de 2.5 hacia este lado. Si por el contrario empiezo a expandirme hacia afuera, esta línea va de 7.5 hacia allá. Entonces voy viendo una geometría completamente distinta a la que estaba practicando, porque esta geometría posicional la genera el cuadrado dentro del perímetro de circunferencia y que respeta la parte del borde exterior. O sea, aquí yo también conozco los valores correspondientes a la parte de afuera. Se va viendo que cada cuadrado, cada rectángulo dentro de este perímetro cuadrado tiene una posición que define una octava parte del perímetro de circunferencia o la mitad del perímetro de circunferencia, la mitad de la octava parte del perímetro de circunferencia, y se puede jugar de 5 del cuadrado representando a la octava parte del perímetro de circunferencia, como el cuadrado representando a la, digamos, a la octava parte más la mitad de la octava parte, que sería en total la suma 7,5. Entonces voy viendo que es un juego muy interesante. Este ejercicio geométrico plantea algo muy interesante. Aquí yo ya limpié todo, pero yo partí de este rectángulo, ¿ya?, que representa a la cuarta parte del perímetro de circunferencia. La mitad de este valor representa un cruce que es la octava parte del perímetro de circunferencia, que está representado por un triángulo, si se ve, pero que a su vez va a dar una posición exacta con respecto a la mitad del perímetro, de la octava parte del perímetro de circunferencia. Y esto es lo interesante. Como yo decía que este cuadrado estaba acá, al ser desplazado hacia afuera, generó un valor completamente distinto. Entonces se va viendo cómo el cuadrado representa distintas posiciones, y en esas distintas posiciones va dando forma a una geometría completamente distinta. Es algo extraordinario, porque aquí ya no estoy trabajando con el borde del cuadrado, pero hay una relación directa con todo esto. No lo puedo explicar así con palabras porque es un tema posicional. Aquí ya hay que hablar con términos completamente distintos y hay que tener un tiempo más prolongado. Yo tengo un tiempo disminuido. Entonces voy viendo cómo este rectángulo que está acá es el mismo rectángulo que está acá, pero se produce al desplazar este cuadrado hacia afuera. Yo parto con este cuadrado hacia acá, que señala esa octava parte, y esa octava parte del perímetro de circunferencia. Pero como este cuadrado lo desplazo hacia abajo, si lo desplazo hacia abajo sería este mismo valor. Por lo tanto, este rectángulo que está acá se traslada a la parte de arriba y acá queda el cuadrado. El cuadrado representa la octava parte del perímetro de circunferencia, pero también representa 7.5, o sea, la mitad de la octava parte del perímetro de circunferencia más la mitad de la octava parte del perímetro de circunferencia. Entonces voy viendo que la geometría es posicional.
y va dando valores muy exactos. Aquí ya se habla de términos completamente distintos porque aquí ya no estoy usando números inferiores o superiores a 10 partes, solo estoy trabajando con la geometría interna que se va dando de forma natural porque esa geometría está dentro del esquema. Aquí hay una cantidad impresionante de líneas que se pueden ver con el lápiz negro. Como dije, esto es un punto referencial, quizás más adelante en algún momento voy a hacer más o menos un poco más profundo en este tema, porque este tema requiere una profundidad, pero el tiempo es algo que no que juega en contra en este caso. Yo veo que si este cuadrado lo desplazo hacia acá, va a representar este valor de acá, de este punto hasta acá. El mismo valor va a representar este punto hasta acá. Esta es la octava parte que coincide con este valor, este 1.8639610. El mismo valor va a representar estos dos valores. Entonces voy viendo que toda esta geometría es una geometría interna que coincide con los valores externos, porque yo estoy viendo la parte interna nomás acá en este momento, pero si se ve acá 6.3961031 refleja este cuadrado que al ser, digamos, proyectado con el radio correspondiente al perímetro de circunferencia me va a dar con el valor 7.5. Entonces, esta geometría es la que yo voy buscando, una geometría. Pero esta geometría posicional es una geometría que tiene que ver del cómo desplaza uno el cuadrado. Por ejemplo, este cuadrado que se da acá, yo lo desplazo hacia este lado y me va a dar este valor de acá. Entonces, va a producir que este valor de acá se vaya disminuyendo, porque esto va a disminuir hacia acá, entonces va a disminuir completamente. La reducción es interna, hacia acá, hacia acá. Esto es hacia arriba. Esa proyección se da hacia acá. Entonces, voy viendo que aquí también está el cuadrado. Este cuadrado que está acá se proyectó en la parte de acá, que es una cantidad impresionante de dibujos, que si lo pongo en forma inversa, el cuadrado que da justo acá, este de acá, se proyecta hacia afuera y da este valor en reducción hacia afuera. O sea, aquí lo que va reduciendo este valor es esto, lo que se va reduciendo hacia acá. Entonces, durante mucho tiempo me dediqué a pensar cómo reducir el valor de esto, ¿ya? Y ir disminuyendo infinitamente, porque aquí me interesaba disminuir esta línea que se fuera perdiendo infinitamente. Y encontré la forma en la geometría interna, pero solo al posicionar el cuadrado interno. Sí, es una cosa impresionante. El cuadrado interno se posiciona en distintos lados y va dando forma a una representación distinta de la geometría que no necesita una, una distinta proyección. Aquí ya está el ejercicio limpiado completamente. Si se ven, esto es 4,5, esto es 4,5, esta diagonal. Esta diagonal correspondiente a este rectángulo que está acá va a dar con la mitad de la octava parte del perímetro de circunferencia, el valor es 7,5. Entonces se va viendo que se logra un objetivo muy importante al entender que la geometría interna no es para calcular el perímetro de circunferencia, la geometría interna es para fijar las posiciones del perímetro de circunferencia y sus valores respectivos. Porque esta geometría interna da con la octava parte del perímetro de circunferencia más la mitad de la octava parte del perímetro de circunferencia, cuyo valor sumado es 7,5. Pero como había visto anteriormente, el tema era que la geometría interna la estaban usando para calcular el perímetro de circunferencia, y al calcular el perímetro de circunferencia con esa geometría no es funcional porque no está representando el valor del perímetro de circunferencia. Esta geometría es para representar posicionalmente, geométricamente, cada punto del perímetro de circunferencia. Si cada valor está proyectado, ejemplo, observen este cuadrado, está proyectado con ese rectángulo, pero si lo desplazo hacia arriba, el rectángulo se proyecta aquí, para representar la octava parte del perímetro de circunferencia. Produce necesariamente una especie de contradicción pensar que durante gran parte de la historia de la geometría y la matemática, esto se dio como un cálculo, el cálculo que dio forma pi, se dio como un cálculo geométrico, pero el tema es que el perímetro de circunferencia no puede ser calculado de esa manera porque se entiende que la geometría tiene una posición determinada dentro del perímetro de circunferencia. Lo importante de este dibujo geométrico es entender que esta línea se proyecta hacia afuera, se proyecta hacia afuera y se proyecta hacia afuera.
pero posicionalmente cada línea de acá tiene un valor determinado y cada línea va a representar una octava parte, la mitad de la octava parte del perímetro de circunferencia. Entonces, voy viendo que toda esta geometría que está acá, que parten por cuadrados internos, que cruzan con otros cuadrados internos, el gran tema acá que son muchas cosas impresionantes, que son líneas que parten haciendo unas figuras que son impresionantes. Ejemplo, si sigo la pura línea negra, voy a dar a entender que van siguiendo esto hasta acá. Entonces, si sigo esta misma línea negra, voy dándome cuenta que es una línea que tiene una proyección definida y que geométricamente va indicando cada posición y va entrando a otra línea. Entonces todo está ordenado de tal manera de que pueda representar una parte del perímetro de circunferencia y a la vez una posición geométrica que está definida dentro de la geometría, que cada valor tiene, cada línea de estas tiene un valor representado y tiene un valor geométrico definido. Entonces cada vez que voy limpiando el ejercicio me va apareciendo algo extraordinario. Ejemplo, si sigo esta línea de 2.63, 60, 389, voy a ver que va acá, va acá, va aquí, va acá, 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 va acá. Sigue acá, 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 sigue ahí, ahí, retorna acá, retorna acá. Entonces, si sigo la línea azul, voy a ver que este valor está aquí, 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 ¿ya? Después sigue acá, 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 después llega acá, 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 aquí, aquí, ahí, ahí, ahí. Se va viendo que cada línea roja tiene un valor determinado que va a representar, pero aquí está todo, porque en esa línea aquí está el cuadrado 4, 5, pero en la línea inversa aquí está cuadrado 4, 5, entonces se ve cómo la posición geométrica de la geometría va dando distintas formas de cómo representarla y cómo entenderla. Entonces, eso es lo que estoy visualizando yo, que esta geometría interna no está hecha para calcular el perímetro de circunferencia. Esta geometría interna está hecha para ubicar posicionalmente cada parte del perímetro de circunferencia. Ejemplo, en este punto de aquí y este punto de acá está el 7,5. Entre este punto de aquí está 2,5. Entre este punto de aquí y este punto acá está 5. Entonces se va viendo que toda la geometría interna tiene una funcionalidad y el ejercicio generalmente se trata de eso, observar cuál es la funcionalidad de la geometría interna que da cada punto referencial con respecto al perímetro de circunferencia, porque esta geometría señala los puntos para encontrar distancias dentro del perímetro de circunferencia, o sea, para ubicar posicionalmente cada valor correspondiente a la distancia del perímetro de circunferencia, por ejemplo, entre este trayecto y ese trayecto. Se van viendo que la geometría es posicional y aquí es donde no se entiende por qué la geometría que posiciona el perímetro de circunferencia es usada como un cálculo para calcular el perímetro de circunferencia, entendiendo que su trabajo es definir posicionalmente el valor geométrico de la línea curva que va a estar representado por un número determinado. Ejemplo, como decía esto, entre este trayecto y esto, entre este trayecto y este, la línea curva representa 5, pero entre este trayecto y este la línea curva representa 7,5. Como dije, este es un ejercicio solo de geometría, pero de una geometría que trata de dar a entender la posición de cada valor. Como había dicho, la línea negra representará 2.63, 60, 389. Si yo sigo la línea negra, voy viendo cómo esta línea negra va dando forma a distintas posiciones dentro del cuadrado y fuera del cuadrado. Observen esta jugada que es muy impresionante. Este cuadrado que es de 2.63, 60, 389 va a dar forma a este cuadrado, va a dar forma a este cuadrado, a este lado, a este lado, a este lado. Todos dirían que es una especie de figura distinta, porque si yo comparo esto de acá con esto de acá es completamente distinto, pero aquí yo estoy viendo
que este valor es un cuadrado si lo encierro, y este valor es otro cuadrado. Por lo tanto, este rectángulo puesto en esta posición acá, con este rectángulo puesto en esta posición acá, van a generar esa geometría, que es muy distinta de acá. Los términos no los conozco, para ser honesto, pero sí voy viendo que va cambiando un poco el tema, porque esta es la octava parte del perímetro de circunferencia, que está representada por un triángulo, que a su vez es la suma de un acercamiento a la estructuración del número pi. Entonces lo que planteo yo, que esa geometría que se usa para estructurar al número pi, es una geometría que tiene otra utilidad. No es para calcular el perímetro de circunferencia, voy por ese lado. Porque el valor, como voy explicando, porque el valor más relevante de este ejercicio es entender que esta geometría interna dentro del perímetro de circunferencia es una geometría que marca posicionalmente un valor de un perímetro de circunferencia que ya existe. Yo estoy trabajando con el perímetro de circunferencia 40, ese valor existe. Entonces voy viendo como 4, 5, que es un cuadrado que sale de este valor, se desplaza hacia el lado y da necesariamente con el valor 7,5. Si yo divido este valor por 2, lo multiplico por 3 y ese valor lo multiplico por 3.14269685 y lo divido por 4, va a ser igual al perímetro de circunferencia 30 dividido por 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, no tan solo calza la geometría interna, sino calza en la utilización de los números irracionales correspondientes a la diagonal de 1, porque todos estos números de acá, que tienen que ver con el radio y el diámetro del perímetro de circunferencia 40, tienen que ver directamente con la diagonal de 1. Este es un ejercicio que iré desglosando de a poco, es una primera visión, porque lo que más me interesaba era conocer, digamos, cómo estructuralmente la geometría interna no tiene una utilidad única. Y es una utilidad, como se ve reflejada, para representar la división del perímetro de circunferencia y para representar cada parte del perímetro de circunferencia, pero no es una geometría que se utilice para calcular el perímetro de circunferencia. Entonces, históricamente durante 2700 años esto se utilizó como un cálculo para calcular el perímetro de circunferencia, no entendiendo que esto es una geometría que es para ubicar posicionalmente, porque esta es la cuarta, el cuadrado número 4, que está dentro del perímetro de circunferencia, que cambia de posición y que busca una posición completamente distinta para representar dos posiciones distintas. O sea, aquí representa la octava parte del perímetro de circunferencia, pero desplazado hacia abajo representa 7,5. O sea, la octava parte del perímetro de circunferencia más la mitad de la octava parte del perímetro de circunferencia. Esta era la geometría que buscaba yo, porque tiene que ver con el movimiento de los cuadrados internos, de las 4 partes del cuadrado interno que están dentro del perímetro de circunferencia. Ese movimiento va produciendo distintas figuras geométricas que van dando forma a una interpretación distinta, porque se pueden ir calculando el perímetro de circunferencia en su punto exacto bajo otro punto de vista completamente distinto. Entonces, como se ve acá, el cuadrado interno correspondiente al diámetro, que es igual al lado del cuadrado, se desplaza, se separa y va tomando forma. Este cuadrado que está acá se desplazó hacia allá, este está acá, se desplazó hacia allá y este hacia acá. Entonces va y va dando otra forma distinta, porque al desplazarse hacia allá genera al tiro la mitad de la octava parte del perímetro de circunferencia. Entonces de aquí uno puede ir jugando para calcular, al reducir estos dos valores, para calcular el valor total o para reducir hacia abajo. El resto ya es un tema que no creo que sea complicado de calcular, pero era más que nada eso, mostrar más que nada la geometría, que es muy interesante porque genera una perspectiva completamente distinta. ¿Y cómo parte todo? Parte por reconocer realmente que estos rectángulos que están acá representan la división del perímetro de circunferencia en 8 partes, pero en este dibujo, que es muy interesante, que está un poco desordenado, genera el orden como para entender la proyección
que se va a dar, que es esta de acá. Que yo desplazo hacia el cuadrado interno hacia el lado, desplazo el cuadrado interno hacia el lado, entonces al desplazarlo genera que este mismo valor que está acá representa la octava parte del perímetro de circunferencia, pero el perímetro cuadrado entero, el valor de acá, genera una diagonal de un rectángulo, que va a dar justo con la mitad de la octava parte del perímetro de circunferencia. Pero este triángulo es un triángulo que representa la división del perímetro de circunferencia en 8 partes. Entonces se van uniendo distintos puntos geométricos que van calzando completamente. Entonces, si esta geometría, como estoy explicando hace un momento, es usada para calcular el perímetro de circunferencia, ¿con cuál geometría se calcula la posición geométrica de cada parte del perímetro de circunferencia? Bueno, estaba habituado a trabajar con este tipo de geometría. Lo había hecho hace mucho tiempo. La idea era comprender, como digo, que toda esta geometría que está formando al cuadrado, que forma cuadrados interiores, que forma la división del perímetro de circunferencia en partes pares, es una geometría posicional que tiene una pura funcionalidad. No es calcular el perímetro de circunferencia, es calcular la posición fija de cada parte del perímetro de circunferencia y a partir de ese punto ir desplazándose para encontrar los valores. Como te digo, antes yo intentaba encontrar una relación entre la parte de afuera y la parte interior, pero me di cuenta que al trabajar con los números irracionales que están incrustados dentro de la geometría, se producen errores. Entonces no podía encontrar una geometría exacta hasta que encontré esta, que marca cada posición de cada valor y marca la disminución de cada cuadrado. Entonces, a medida que va disminuyendo una parte dentro del perímetro de circunferencia que representa un cuadrado o un rectángulo, va aumentando otro valor, por lo tanto aumenta el valor del perímetro de circunferencia. Como he dicho, esto es un ejercicio superficial. Con el tiempo voy a ir moldeando esta demostración de cómo calcular un perímetro de circunferencia, de demostrar que la geometría posicional sirve para marcar cada parte del perímetro de circunferencia con segmentos o figuras geométricas que son productos de cálculos matemáticos que tienen posiciones definidas. Entonces, una figura geométrica que tiene una posición definida no puede ocupar otra posición, no puede ser usada para otra posición distinta. Es muy distinto que utilicemos los números como como se dice, como lo hice antes, como hacer comparaciones entre figuras geométricas como áreas cuadradas del cuadrado y áreas cuadradas de la circunferencia. Eso ahí yo estoy usando el número correspondiente a la diagonal de 1 que tiene una estructura a partir de la diagonal de 1 para hacer comparaciones entre volúmenes de cubo y volúmenes de esfera. Bueno, esta fue la última parte. Como digo, es un trabajo que yo no me gusta presentarlo así como estructurado, como todo definido, porque es un trabajo que está en un proceso todavía. El perímetro de circunferencia, bajo mi punto de vista, lo encontré. Es algo que se tiene que discutir porque es un tema que va a plantear muchas preguntas referentes a cómo se calculó históricamente el perímetro de circunferencia, y la pregunta más importante es cuál fue la visión real durante toda la historia de cómo calcular un perímetro de circunferencia, que fue solo una alternativa. Entonces se van viendo que existen distintas alternativas de cómo interpretar la geometría y cómo interpretar un cálculo de un perímetro de circunferencia, que es lo más importante en el desarrollo de este ejercicio. Como digo, la visión que acabo de hacer es una visión superficial. De ahora en adelante voy a subir videos que van a ser exclusivamente de temas únicos, como entender la irracionalidad de los números, comprender los números, entender la geometría, el cálculo en general, pero no podía hacerlo de como se dice, completo, porque abarca mucho tiempo y tiempo es lo que menos tengo hoy en día, porque a mí me toca trabajar también, el presupuesto lo genero yo, así que de todas maneras la idea es dar a entender que existen alternativas y posibilidades y no quedarse con solo una visión. Se supone que entre más posibilidades haya, mayor cantidad de puntos de vista existan, mayores serán las posibilidades de que algo se transforme en una verdad.
Nos estamos viendo en un próximo video. Gracias por todo.